Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Campos, abogada y notario público. Voy a explicar el tema de los permisos de trabajo y los permisos de estudio que generan mucha confusión, ya que incluso hay algunos estudiantes que dejan de ir a la escuela y piensan que pueden seguir trabajando, y eso no es posible. Las regulaciones para estudiantes internacionales se han ido modificando constantemente precisamente para prevenir esas fallas. Si bien es cierto que el gobierno canadiense invita y motiva a los estudiantes internacionales que vengan a Canadá, hagan su derrama económica extranjera, beneficien la economía y se beneficien ellos mismos, incluso con el potencial de una residencia permanente, hay reglas y hay obligaciones. Por favor, no recaigan en fraude migratorio, por favor, no recaigan en situaciones donde piensen que porque tienen un documento impreso, pueden simplemente quedarse en Canadá. Para quedarse en Canadá trabajando adecuadamente mientras estudian, se tienen que cumplir ciertos requisitos. El gobierno siempre ha sido muy benévolo con los estudiantes internacionales. De hecho, es uno de los estatus más flexibles que les permite cambiar de estudiante a trabajador o de estudiante a estudiante para expandir sus programas o expandir el tiempo en el que pueden seguir trabajando. Entre las reglas básicas que debe de cumplir un estudiante internacional están el cumplir con sus materias, el estudiar tiempo completo, el cumplir con las horas de práctica, si es que así lo marca su programa, algunos programas requieren prácticas, y tener todo en orden con la institución. Si algo de eso no se da, u otros requisitos que existan, entonces el derecho a trabajar no se tiene. La confusión existe porque algunos programas, por ejemplo, algunos programas que en la práctica se conocen como co-op, permiten estudiar y trabajar, ya sea medio tiempo o tiempo completo, dependiendo de las políticas, en la parte teórica, y tiempo completo cuando están haciendo sus prácticas. Esto emana por dos leyes. Siempre son estudiantes, en todo momento. Y cuando ya están en la parte teórica, además, tienen cierta obligación de las horas prácticas. Entonces, en la primera parte, estudian en aula y trabajan 20 horas. Esa es la regla general, 20 horas de trabajo. En la segunda parte, siguen siendo estudiantes, trabajan sus 20 horas y además tienen las horas de práctica, que también normalmente son 20, y ahí es donde se hacen las 40. El permiso de trabajo co-op o el permiso de trabajo que se otorga para hacer esas prácticas no es un permiso de trabajo real, no les da el estatus de trabajador, no se puede extender y no es independiente al permiso de estudios. El permiso co-op depende completamente del programa de estudios y de hecho el mismo permiso lo dice. Si ustedes revisan su permiso de trabajo co-op, ahí dice: este permiso es para hacer las prácticas que no deben de ser más del 50% del programa. Y de hecho el permiso normalmente dice que el empleador es la escuela porque pertenece al programa de estudios. El permiso de trabajo para un estudiante es el permiso de estudio, no es un permiso por separado. ¿Pero cómo? Ok, si ustedes revisan su permiso de estudio, y aquí les dejo una ilustración, tiene varias características. Entre esas características, aquí aparece la condición donde dice que de acuerdo a la regla 186, y vienen los incisos que ustedes pueden ver aquí, se puede o no trabajar fuera del campus o dentro del campus. Estos artículos, como los vemos también aquí descritos, dicen claramente en qué condiciones se puede trabajar. Se debe de cumplir con el programa, se debe de cumplir con todas las regulaciones, el programa debe de ser elegible para brindar esas horas de trabajo y además, si ustedes ya terminaron el programa y ahora sí hicieron una transición a un permiso de trabajo real, sí pudieran llegar a tener el derecho a trabajar aunque no tengan un permiso de trabajo. Nuevamente, el permiso de estudios para un estudiante internacional
es realmente el permiso de trabajo, no el permiso COAP. Por favor, tengan mucho cuidado. Tener un documento físico de migración no necesariamente significa que sea válido y vigente a pesar de la fecha. Tú puedes tener un permiso de trabajo o un permiso de estudios que vence en el año 2050, pero si tú no cumples con las condiciones, el permiso simplemente es inválido. Para un estudiante internacional existen reglas y regulaciones donde si tú, por ejemplo, abandonas el programa de estudios, automáticamente se pierde el estatus dentro de 90 días, independientemente a la fecha de vencimiento del papel. De igual manera, tú pudieras no tener un documento físico, pero tener derecho a trabajar o a estudiar por el estatus implícito o el estatus tácito que se mantiene al hacer ciertos trámites. Por favor, no se dejen llevar por la vigencia del papel. Siempre hay que revisar la ley o asesorarse con un experto para que ustedes puedan estar siempre en regla, en cumplimiento y se pueda lograr la meta. Mi nombre es María Campos, abogada y notario público.